Hola amigos, bienvenidos a La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí, gracias por elegirme una vez más. Voy a dedicar los próximos minutos para hablaros de un impuesto, de uno de los impuestos más impopulares, de uno de los impuestos más caros para el contribuyente y uno de los impuestos donde el Estado saca mayor tajada siempre, porque además goza en muchos aspectos de auténtica preferencia. Os estaréis preguntando a qué impuesto me estoy refiriendo. Pues os lo voy a decir. Me estoy refiriendo al llamado impuesto sobre sucesiones y donaciones. Si bien en este vídeo voy a referirme sobre todo al primero de los aspectos, que es el de las sucesiones. La verdad, amigos, es que genera mucha indignación hablar de este tema. Porque el afán recaudatorio, el componente, por qué no decirlo ya, para empezar, confiscatorio de este impuesto en muchos casos, es de tal nivel que genera auténtico cabreo generalizado. ¿Y sabéis por qué, amigos? ¿Sabéis por qué? Pues porque, entre otras cosas, el impuesto sobre sucesiones está trayendo la ruina para algunas personas que han aceptado una herencia. Si bien es verdad que la herencia se puede aceptar o se puede rechazar, o mejor dicho, se puede renunciar a ella. Bien entendido que la renuncia siempre será irrevocable y además tendrá carácter total, es decir, no se puede renunciar a una parte de la herencia y aceptar la otra. Eso no se puede hacer. ¿Cuándo se renuncia a una herencia? Pues cuando esa herencia viene cargada de deudas del causante, es decir, del fallecido. O cuando, por el hecho de heredar, resulta que vas a tener que pagarle después al Estado, en concepto del impuesto sobre sucesiones, una cantidad que te va a dejar tiritando y incluso, en los casos más extremos, provocar la propia ruina del ciudadano, que en este caso también es contribuyente. Fijaros, es tan sangrante toda esta historia de los impuestos, es tan vergonzoso toda esta historia del Leviatán, es decir, de Papá Estado, que está saqueándonos sistemáticamente. ¿Cuándo nacemos? ¿Cuándo nos morimos? ¿Cuándo nos casamos? ¿Cuándo tenemos un hijo? Cuando compras un coche, cuando compras o vendes una vivienda, cuando se te ocurre hacer un negocio de lo que sea, cuando sacas dinero, cuando metes dinero. ¿Pero en qué clase de sistema estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Resulta que una persona, pues llegado su momento, pues nos abandona y deja de existir. Bueno, esa persona tenía unos bienes y por esos bienes ha pagado religiosamente todo lo que tenía que pagar, que le ha pedido el Estado y todos los adláteres que le sirven de alguna manera de correveidiles, como las comunidades autónomas y los municipios, que también forman parte del Estado. Sí, como lo oís. Y unos y otros se dedican a saquearnos sistemáticamente. Y esto ha sido así siempre. Y resulta que el causante, es decir, el fallecido, se marcha de este mundo luego de haber pagado religiosamente lo que tenía que pagar por todos los bienes que tenía, y los que le suceden en la herencia, pues vuelven a pagar otra vez por aquello que ya se había pagado con creces. Es decir, se trata de pagar por el hecho de heredar, amigos. Es verdad que hay casos cuando no se llega a unos mínimos en los que el Estado pues tiene todavía un mínimo de decencia, si es que le queda, que lo dudo, y dice, no, bueno, como no llegas a unos mínimos no me pagues nada. Pero ¿cómo se puede? Se trata de lo que se conoce como la doble imposición. Pagar el que hereda por aquello que ya pagó el que ha transmitido la herencia. Pero, ¿cómo es posible esto? Es verdad que esto que está sucediendo en España
También ocurre en otros países de la Unión Europea y del resto del mundo. Pero también tengo que deciros que hay 18 países de Europa donde el impuesto de sucesiones no existe. Aquí no solo existe, sino que además, como tenemos 17 taifas, existe una falta de armonización total y absoluta, de tal manera que si tú vives en Galicia, o vives en Cataluña, o vives en Aragón, en Valencia o en Baleares, y heredas, pues vas a tener que pagar pues unos porcentajes seguramente diferentes. Porque la gestión recaudatoria, a la que se suman todos estos, comunidades autónomas, municipios, etcétera, porque hay que forrarse y hay que saquear al ciudadano de la manera que sea, ellos tienen la gestión recaudatoria, pero la titularidad del impuesto de sucesiones sigue siendo del Estado. Bueno, os estaréis preguntando, ¿y cuál es el porcentaje que se aplica en España? Antes de decíroslo, os daré un dato. España tiene la mayor presión fiscal en concepto de impuesto de sucesiones de Europa. Como lo habéis oído. Ya sé que habrá alguno que diga, Antonio, eso no es verdad. No es verdad porque el tipo general medio del impuesto de sucesiones en España es del 34%. Vale, es cierto eso. Es cierto. Estamos muy lejos entonces del, atención, 81,6%, que es el tipo máximo por el que se llegan a gravar ciertas herencias. Pero entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Dónde está la diferencia? Es muy sencillo. Porque al tipo general medio hay ocasiones, que son muchas, en las cuales se le añaden unos coeficientes adicionales. Por ejemplo, si resulta que el que hereda no es hijo ni descendiente, ni tampoco ascendiente del causaviente, es decir, del que fallece, y es, por ejemplo, un hermano o un sobrino, pues estos últimos van a pagar más, porque han tenido la desgracia de ser hermanos o de ser primos o de ser colaterales en otro grado. Aquí no se tiene en cuenta para nada de quién son los bienes y si ya estaban pagados porque lo estaban. No, no, aquí lo que contemplan es quién se va a quedar con ellos. Y si resulta que eres un colateral, pues la hostia que te van a meter va a ser de espanto. También van a tener en cuenta, van a valorar el patrimonio neto del adquirente de la herencia antes de adquirirla. Es decir, si tiene pasta y tiene bienes, si hereda, le vamos a meter otro ostión. Mucho más grande que si no tuviera nada o poquito. Bien porque las cosas le hayan ido mal o porque ya le hayan saqueado antes hasta dejarle casi en la miseria. En fin, amigos, os he dicho antes que el Estado en este impuesto es el principal heredero porque siempre gana. ¿No os recuerda a vosotros algo eso de que la banca siempre gana? ¿A que existe una similitud más que notoria entre el Estado y la banca? Y voy a meter un tercero, que se llama mafia. ¿O es que acaso no existen muchas similitudes, muchas afinidades entre las tres formas de organización a las que me acabo de referir? ¿Cómo es posible, amigos, que vivamos en un país donde pasan estas cosas? No os preocupéis, os voy a dar la respuesta muy sencilla y muy rápida. En este país hay más vividores que ningún otro. En este país hay más sinvergüenzas que ningún otro. En este país hay más saqueadores que ningún otro. Y a todos esos hay que alimentarles. A todos esos hay que facilitarles las cosas para que vivan bien, aunque sea a costa de los demás, como así es. El artículo 31.1 de la Constitución, y ahora vamos a echarnos unas risas, del panfleto constitucional, dice: todos contribuirán
al sostenimiento, estoy leyendo textualmente, de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrán carácter confiscatorio. Hace falta tener cara para que este artículo aparezca en el panfleto constitucional. ¿Es que acaso un 81,6% no es un auténtico asalto a mano armada? ¿Es que acaso el que genera unos recursos porque sea autónomo, o porque sea empresario, o porque sea un trabajador que gana mucha pasta, pero que lo hace lícitamente, y por sobrepasar ciertos baremos, tiene que pagar, no sé si es, porque no es el derecho fiscal ni tributario, que odio, por cierto, me parece que es hasta un 52% de lo que se gana, lo que hay que tributar. Pero no es eso una auténtica confiscación. Eso es un robo. Claro, después nos llevamos las manos a la cabeza porque se marchan a otros sitios, se van a paraísos fiscales o hacen cosas raras, o los youtubers no sé quién se va a no sé dónde para no pagar impuestos. Si no se trata de no pagar impuestos. Se trata de no participar en este auténtico esperpento que es el derecho tributario de España. Y tantas otras cosas, porque, claro, el derecho tributario español no es ni más ni menos que otra de las patas del sistema. Y una de las peores. Voy a contaros algo para ir terminando. En el año 1990 existía una cosa en derecho fiscal que se llamaba la plusvalía del muerto. Bien. Os estaréis preguntando qué es lo que eso significaba. Significaba que el incremento que pudiera experimentar o hubiera experimentado el patrimonio del causante, es decir, del fallecido, pues no tributaba. No tributaba. No tributaba de alguna manera. Sin embargo, posteriormente, esto se incluyó, o mejor dicho, se dijo, bueno, vamos a ver, es que eso de que no tribute, joder, es que necesitamos pasta, oye, que tenemos muchos amigos a los que alimentar y muchos favores que cumplimentar. Y entonces que dijeron, bueno, oye, ¿por qué no lo incluimos en el IRPF? Pero no lo hicieron, lo han hecho en el impuesto de sucesiones. ¿Y sabéis lo que pasaría si lo incluyesen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas? Pues que en vez de el 34% de gravamen, estaríamos hablando de un porcentaje que iría entre el 19 al 26%. Pero claro, eso significaría recaudar menos. Y no puede ser, hombre, no puede ser, que hay muchos chiringuitos. Cada día más. Cada día más. ¿Dónde podemos encontrar toda esta historia del impuesto de sucesiones para los que tengan curiosidad? Pues lo podemos encontrar en el derecho romano, donde el 5% de todo lo que se recaudaba en concepto de herencias, ¿sabéis a qué iba destinado? No a chiringuitos, como ahora, ni a las comidas y a las fanfarrias de los políticos y de toda esta gentuza. No. Se destinaba ese 5% a pagar las pensiones de los soldados romanos. Y ahora ya sí, concluyo, amigos. El Tribunal Supremo, que yo he criticado durísimamente muchas veces y voy a seguir haciéndolo, sin embargo, el día 23 de mayo del año 2018 dictó una sentencia y le pegó un bofetón de los gordos a la administración tributaria, es decir, al Estado. Y les dijo, oye, que los baremos esos a través de los cuales fijáis cuál es el gravamen a aplicar, tienen que hacerse sobre un concepto que se llama el valor real del inmueble. El valor real. Y para eso mandaban a un especialista llamado perito al lugar donde estaba el inmueble para que lo tasase, lo valorase. Bueno, pues ¿sabéis lo que ocurrió, amigos? Pues ocurrió que eso no le gustaba a la administración, a los distintos gobiernos, no voy a decir al Estado, porque el Tribunal Supremo también forma parte de él, no le gustaba a los gobiernos. Y entonces se inventaron unas historias para
en vez de fijar esa valoración en base al valor real del inmueble, hacerlo sobre el llamado valor de referencia. Que significaba que ya no había que mandar a ningún perito al lugar donde estaba el inmueble para que lo viera y lo tasase y lo valorase, sino que pasaba a hacerlo una oficinita de funcionarios, llamado catastro. Y de esa manera cambiaron la ley. Y como el Tribunal Supremo les había tumbado, en virtud de la sentencia 23 de mayo del año 2018, a la que me acabo de referir, lo que estaban haciendo, cogieron y dijeron, bueno, hombre, no pasa nada. Vamos a modificar la ley y así sorteamos lo que dicen los del Tribunal Supremo. Y fue como promulgaron la ley 6/2018 de 3 de julio de los presupuestos generales del Estado, incluyendo lo del valor de referencia en la disposición final tercera del texto refundido de la ley del catastro inmobiliario. Un término un poquito raro, ¿verdad? No os preocupéis. Eso es porque me consta que hay abogados y hay gente que le gusta y entiende de temas jurídicos que a lo mejor le apetece consultar esa ley. Por eso la he inventado. Pues nada más, amigos. Simplemente deciros que, como últimamente ese dicho de que parece que como que vienen todas dadas, parecen las rachas esas que te vienen todas, ¿verdad? Una tras de otra. Bueno, pues resulta que ahora yo también estoy sufriendo en carne propia pues el tema de la herencia, ¿verdad? Una herencia que hay por ahí, donde los señores, los sicarios tributarios, ya nos han hecho llegar la receta y nos han, o pretenden, pegarnos un ostión de esos descomunal por el terrible delito de tener derecho a heredar pues unos bienes de un familiar desgraciadamente fallecido hace poco tiempo, de manera totalmente sorpresiva e inesperada. Y ahora, como este hombre pagó religiosamente lo que tenía que pagar durante toda su vida, viene Hacienda y nos dice a los que tenemos derecho a heredar, ahora os voy a castigar y me vais a pagar otra vez. Como si este familiar no hubiera pagado religiosamente durante toda su vida. Este es el país que tenemos, este es el Estado que algunos todavía defienden, este es el sistema impositivo, este es el sistema tributario, esta es la esquilmación institucionalizada, este es el saqueo permanente, este es el robo. Y bueno, ¿qué hacer ante todo esto? Pues difícil solución, amigos. Muy difícil solución. Gracias por haber estado ahí un día más. De verdad, he elevado el tono, no podía evitarlo. Creo que lo comprenderéis todos. Os recuerdo que es muy importante que comprobéis si seguís estando suscritos al canal, porque la plataforma, por el motivo que sea, se encarga de que muchos que ya lo estabais o queréis estarlo, pues os llevéis la sorpresa de no estarlo ya. Es muy importante que compartáis vídeos, o si os ha gustado, en otras plataformas, con el fin un poco de contribuir al desbloqueo que sigue sufriendo este canal, La Ventana Esmeralda, al que ya me he referido en el último vídeo. Y bueno, pues nada más que decir. Vosotros sois inteligentes y ya lo conocéis todo. Gracias, amigos. Hasta muy pronto. Salud y libertad.